bienvenidos. Hoy vamos a hablar de anatomía y fisiología pulmonar pediátrica. Primero debemos eliminar una idea confusora. El niño no es un adulto pequeño. Y esta frase no es solo bonita, es una advertencia clínica. La fisiología respiratoria pediátrica es una lucha contra la física. ¿Por qué? Porque el niño tiene una vía aérea más estrecha, tiene menor reserva pulmonar, menos ventilación colateral, tiene un tórax más blando y tiene un diafragma más fatigable. Pero al mismo tiempo consume más oxígeno por kilo de peso y tolera peor el apnea. Esa combinación explica por qué se deteriora rápido. Puede pasar de taquipnea a fatiga, de tireoides a silencio respiratorio, de irritabilidad a somnolencia, y de una hipoxemia leve puede llegar a una falla respiratoria. Por eso en pediatría no debemos esperar ese colapso, porque cuando un lactante empieza a fallar, puede deteriorarse muy rápido y sobre todo hay que anticiparse a eso. Porque muchas veces la saturación cae tarde, cuando el niño ya estuvo luchando varios minutos. Entonces el objetivo ahora es simple, vamos a entender por qué el niño se agota, por qué hace atelectasia con facilidad, por qué se desatura rápido y por qué un paciente pediátrico puede pasar de taquipnea a apnea en muy poco tiempo. Empecemos desde arriba. Antes de que el aire llegue al pulmón, tiene que pasar por la vía aérea superior, y en el niño esta zona es anatómicamente vulnerable. El lactante tiene la cabeza proporcionalmente más grande, tiene un occipucio más prominente, tiene una lengua relativamente más grande, tiene una mandíbula más pequeña y la laringe está más alta y más anterior. Esto hace que la vía aérea se pueda obstruir con facilidad, por ejemplo por una mala posición, por secreciones, por edema o por inflamación o por una disminución del tono muscular. Ahora, ojo en este punto, en pediatría, un poquito de edema puede ser mucho. ¿Por qué? Porque la vía aérea del niño ya es pequeña desde el inicio. Entonces, si se inflama un poco, el espacio para pasar aire disminuye bastante. Y cuando disminuye el radio de la vía aérea, la resistencia al paso del aire aumenta de manera importante. Por eso, un croup puede sonar tan dramático. Por eso, una bronquiolitis puede complicarse muy rápido. Y por eso un lactante con secreciones puede hacer mucho esfuerzo para respirar. Cuando vemos estridor, cuando vemos aleteo nasal, cuando vemos tiraje supraesternal o cuando el bebé no puede lactar, no estamos viendo signos aislados, estamos viendo a un niño peleando contra una vía aérea estrecha, y esa pelea consume energía. Ahora, bajemos al pulmón. Hablemos del volumen corriente. El volumen corriente es el aire que entra y sale en cada respiración. En general, tanto niños como adultos manejan alrededor de 6 a 8 mililitros por kilo. Pero aquí está la trampa, el volumen por kilo puede parecer similar, pero el volumen absoluto en el niño es muy pequeño. Un recién nacido de 3 kilos puede mover apenas 18 a 24 mililitros de aire por respiración. Eso es poquísimo. Y no todo ese aire llega al alveolo. Una parte se queda en la vía aérea de conducción, es decir, en la nariz, la faringe, la tráquea y los bronquios. Y además, le llamamos espacio muerto anatómico. Es aire que entra y sale, pero que no intercambia oxígeno ni dióxido de carbono. En un adulto, unos mililitros extra de espacio muerto no cambian mucho, pero en un neonato esos mililitros pueden ser muy decisivos. Por ejemplo, un conector largo, una mascarilla mal adaptada o un circuito innecesariamente grande pueden aumentar el espacio muerto y hacer que el niño reinspire más dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace el niño para compensar eso? Respira más rápido. Por eso la taquipnea es tan importante. No es solo un número elevado, es una estrategia del cuerpo humano para mantener la ventilación. El problema es que esa estrategia cuesta respirar, consume mucha energía, aumenta el trabajo respiratorio y acerca al niño al agotamiento y posteriormente a la fatiga respiratoria. Ahora vamos a una parte muy importante. La ventilación colateral. En el pulmón adulto existen rutas alternativas para que el aire llegue al alveolo. Por ejemplo, los poros de Kohn y los canales de Lambert, que empiezan a desarrollarse a partir de los 2-3 años. Estas estructuras permiten que el aire pase de una zona a otra como si fueran pequeñas puertas laterales. Entonces, si una vía aérea pequeña se bloquea, el aire todavía puede llegar por otro camino. Pero en el lactante, estas rutas están poco desarrolladas, su pulmón tiene menos salidas alternativas. Imaginen un edificio.
En el adulto, si se bloquea un pasillo, hay puertas laterales para escapar. Pero en el lactante, ese edificio casi no tiene puertas laterales. Si se tapa un bronquiolo con moco, la zona distal se queda sin ventilación, el aire queda atrapado, se reabsorbe, el alveolo pierde volumen y aparecen las atelectasias. Esto explica algo muy frecuente en pediatría. Un niño con bronquiolitis, con neumonía o con abundantes secreciones puede hacer atelectasias rápidamente. No es solo porque tenga moco, es porque su pulmón tiene menos rutas para compensar. Por eso en pediatría el manejo de secreciones debe ser cuidadoso. Hay que mantener una buena hidratación, buena posición, limpieza nasal cuando realmente interfiere con la respiración o la alimentación y soporte respiratorio cuando corresponde. Pero ojo, no significa indicar fisioterapia respiratoria de rutina a todos, especialmente en bronquiolitis no complicada. Allí debemos seguir guías clínicas y evitar intervenciones que no aporten beneficio claro. Ahora llegamos al alveolo. El alveolo es donde ocurre el intercambio gaseoso. Allí entra oxígeno a la sangre y sale dióxido de carbono hacia el aire expirado. Pero para que eso ocurra, el alveolo debe mantenerse abierto. Y mantenerse abierto no es tan fácil, el pulmón tiende naturalmente a colapsar. Pero el surfactante ayuda a evitar ese colapso, porque disminuye la tensión superficial. En el prematuro, cuando hay poco surfactante, el alveolo colapsa con más facilidad, presentando dificultad respiratoria. Pero incluso en el lactante nacido a término, la reserva pulmonar sigue siendo limitada. Aquí entra un concepto clave, que es la capacidad residual funcional, que es el aire que queda en el pulmón después de una expiración normal. Ese aire funciona como una reserva, como un colchón de oxígeno, entre una respiración y otra. En el adulto tiene una reserva mayor, el lactante tiene una reserva menor. Por eso, si un adulto deja de respirar unos segundos, puede tolerarlo un poco más. Pero si un lactante hace apnea, o sea, deja de respirar, se puede desaturar rápidamente. Esto se ve en intubaciones, en convulsiones, en bronquiolitis severa, en sepsis y en cualquier situación donde el niño hipoventila. Entonces recuerden esa idea, el niño no solo tiene una vía aérea más pequeña, también tiene menos reserva pulmonar, por eso se desatura rápido. Ahora hablemos de la pared torácica. En el adulto, el tórax es más rígido, las costillas dan mejor soporte, los músculos intercostales ayudan mejor y la caja torácica mantiene mejor el volumen pulmonar. Pero en el lactante el tórax es mucho más blando, más complaciente, es más cartilaginoso y más flexible. Eso significa que se deforma con facilidad. Cuando el niño intenta inspirar, genera presión negativa. Esa presión debería meter aire al pulmón, pero como el tórax es blando, parte de esa fuerza deforma la pared torácica y aparecen los tirajes. El tiraje no es solo un signo visual, es la expresión de una mecánica ineficiente. El niño hace esfuerzo, pero no todo ese esfuerzo se convierte en aire útil. Una parte se pierde deformando el tórax. Por eso vemos tiraje subcostal, tiraje intercostal, tiraje supraesternal o tiraje sifoideo. Cada tiraje significa trabajo. Y cada minuto de trabajo consume oxígeno, consume glucosa, consume energía. Por eso, cuando vemos tirajes marcados, no debemos pensar solo estar respirando fuerte. Debemos pensar cuánto tiempo más podrá sostener esto. Esa pregunta cambia la conducta clínica. Ahora analicemos el músculo principal de la respiración, el diafragma. En el adulto tiene más fibras resistentes a la fatiga, especialmente fibras tipo 1. Estas fibras permiten sostener trabajo respiratorio por más tiempo, pero en el recién nacido tienen menos fibras tipo 1 y en el prematuro tienen todavía menos. Eso significa que su diafragma se fatiga más rápido. Pueden trabajar intensamente, pero no durante mucho tiempo. Es como un motor pequeño, puede acelerar, pero se recalienta rápido. Por eso un lactante con dificultad respiratoria puede verse muy activo al inicio, respira rápido, tiene tirajes, aletea, llora, se agita, pero después puede cambiar. Puede empezar a respirar menos, verse somnoliento y disminuir el esfuerzo respiratorio. Y ese es un momento peligroso, porque no siempre significa que mejoró, a veces significa que se ha agotado. Este punto es clave en emergencias. Si un niño que antes luchaba por respirar de pronto está más callado, más somnoliento, con menor entrada de aire o con menor esfuerzo respiratorio, no se confíen, ese niño puede estar entrando en una falla respiratoria. En pediatría, el silencio puede ser peor que el ruido.
Hasta ahora hemos hablado de aire, pero respirar no es solo mover aire. Respirar es lograr que el aire y la sangre se encuentren. Ese encuentro ocurre en el alvéolo. La ventilación es el aire que llega a los alvéolos y la perfusión es la sangre que pasa por los capilares, con una relación de 0,8 aproximadamente. Cuando ambas se equilibran, el intercambio gaseoso funciona bien, pero cuando ese equilibrio se rompe, aparece la hipoxemia. Por ejemplo, si un alvéolo recibe sangre pero no recibe aire, la sangre pasa sin oxigenarse bien. Eso ocurre en atelectasia, en neumonía o en zonas colapsadas. A eso lo podemos entender como un shunt. Por otro lado, si entra aire a una zona pero no llega suficiente sangre, ese aire no se aprovecha, pero se comporta como un espacio muerto, en bronquiolitis, en neumonía, en asma grave o en edema pulmonar. Muchas veces el problema no es solo que falta aire, el problema es que el aire y la sangre no se intercambian bien, no se intercambia bien el oxígeno y el CO2, por eso un niño puede respirar rápido y aún así saturar bajo, porque está moviendo aire, pero no necesariamente está intercambiando gases de forma eficiente. Esta idea es muy importante. La saturación no depende solo de cuánto aire entra, depende de si este aire que llega al alvéolo correcto y si ahí encuentra sangre para oxigenarse. Ahora llevemos todo esto a la práctica. En emergencia, no miren solo el monitor, primero miren al niño. Miren la frecuencia respiratoria, miren el esfuerzo respiratorio, miren los tirajes, miren si puede hablar o lactar, miren el color, el sensorio y escuchen cómo respira. La taquipnea suele ser una señal temprana, es el primer intento de compensación. El niño respira rápido para mantener la ventilación, pero si la taquipnea se acompaña de tirajes, de aleteo nasal, de quejido, de mala lactancia, de irritabilidad o de somnolencia, ya no es un dato aislado. Estamos ante un niño bajo estrés respiratorio. El quejido expiratorio es muy importante, porque el niño cierra parcialmente la glotis al final de la expiración. Esto lo hace para mantener los alvéolos abiertos. Es como si fabricara su propio PEP. El PEP significa una presión positiva al final de la expiración. Entonces, si escuchan quejido, no lo minimicen. Ese niño está tratando de evitar el colapso alveolar. También debemos reconocer otros patrones. Una respiración profunda y rápida tipo Kussmaul debe hacernos pensar en acidosis metabólica, por ejemplo, cetoacidosis diabética o shock avanzado. Una respiración irregular con pausas anormales o patrón tipo Biot debe hacernos pensar en compromiso neurológico. Y si aparece bradicardia en un niño con dificultad respiratoria, asuman una hipoxia severa hasta demostrar lo contrario. En pediatría, la bradicardia es un signo tardío y es un signo muy peligroso. Ahora diferenciemos dos conceptos, distrés respiratorio y falla respiratoria. El distrés es la fase de compensación. El niño respira rápido, usa los músculos accesorios, tiene tirajes, puede tener aleteo nasal, puede hacer quejido, pero todavía está compensando. Todavía mantiene cierto intercambio gaseoso y todavía conserva cierta respuesta neurológica. La falla respiratoria aparece cuando esa compensación fracasa. Acá el niño ya no puede mantener una buena oxigenación o una buena ventilación, puede haber hipoxemia persistente, puede aparecer hipercapnia, puede disminuir el esfuerzo respiratorio, puede presentar somnolencia, cianosis y puede aparecer bradicardia. La diferencia es fundamental. El distrés es una advertencia. La falla respiratoria es una amenaza inmediata. La ventana para actuar está antes de esa falla, anticiparse el deterioro, no después. Entonces, para cerrar, cuando vean a un niño con dificultad respiratoria, no miren solo la saturación, miren la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la entrada de aire, escuchen si tiene quejido, evalúen el sensorio, la perfusión y miren esa tendencia clínica para poder intervenir antes del deterioro. Bueno, eso sería todo por hoy. Cuídense. Hasta la próxima.